Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, en este espacio que creamos juntos. Hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente ha estado revoloteando en mi mente como un colibrí inquieto, y sé con absoluta certeza que ha provocado la misma o mayor intriga en muchos de ustedes. Porque, seamos honestos, en este vertiginoso mundo en el que vivimos, las cosas que percibimos, las narrativas que nos llegan, las palabras que escuchamos y las emociones que experimentamos, no siempre se entrelazan armoniosamente con las creencias preconcebidas o las interpretaciones ajenas. Y es precisamente en esa divergencia, en esa brecha entre la experiencia vivida y la percepción externa, donde reside la fascinación, y a veces, la frustración. Hoy vamos a desentrañar un momento específico, una coyuntura particular que, sin quererlo, se convirtió en el epicentro de una tormenta de especulaciones y comentarios, una situación que involucró a Kanyaman y a mí, y que, para ser completamente sincera, generó un nivel de confusión y debate que aún hoy me hace reflexionar. Así que les invito a que se pongan cómodos, a que se acomoden en sus sillones favoritos, porque hoy les prometo una inmersión profunda, un relato honesto y sin filtros de lo que realmente sucedió. Y antes de que nos sumerjamos por completo en las profundidades de esta historia, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación: denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen esa campanita de notificaciones. Créanme, así se asegurarán de no perderse ni una sola de mis aventuras, reflexiones o revelaciones. Sin más preámbulos, vamos allá. En el vasto y a menudo impetuoso universo de la fama, especialmente cuando se trata de figuras públicas, las especulaciones y los rumores son como el aire que respiramos, ¿verdad? Son una constante, una sombra que parece seguir cada paso, cada gesto. Y cuando se trata de Khan y de mí, dos actores que tuvimos la fortuna de compartir pantalla en proyectos de una magnitud tan impactante, la atención mediática se convertía, por decirlo de alguna manera, en un huracán constante. Recuerdo con una nitidez asombrosa aquel periodo. Estábamos inmersos en la vorágine de la filmación, estábamos literalmente bajo el microscopio público, y cada pequeño detalle, un gesto fugaz, una fotografía casual, una palabra malinterpretada, un comentario inocente, todo era magnificado hasta el extremo. La gente, con una creatividad digna de los mejores novelistas, comenzaba a tejer sus propias narrativas, a inventar sus propias historias, basándose en fragmentos descontextualizados, en miradas fugaces, en lo que sus mentes anhelaban ver. Y es que a menudo la realidad, la simple y llana realidad, puede ser sorprendentemente más sencilla, pero lamentablemente, mucho menos atractiva o sensacionalista. Hubo un momento en particular, un evento específico, una instantánea en el tiempo, que se convirtió en el catalizador de un sinfín de debates y teorías. Y lo más desconcertante, lo más difícil de asimilar, fue la reacción de muchas personas. Al escuchar o leer lo que se decía, lo que se publicaba, la mayoría, o una parte significativa de mi audiencia, simplemente no me creían. No me creían a mí, a Demet, a la persona que estaba viviendo esos hechos. Era como si una convicción inquebrantable se hubiera apoderado de ellos, una certeza de que lo que yo estaba afirmando no era la verdad completa, o que había capas ocultas de significado, intenciones veladas, algo mucho más profundo y escabroso. Y créanme, esa sensación es profundamente extraña, incluso perturbadora. Estar en el ojo del huracán de una situación, vivirla en primera persona, sentirla en la piel, y luego ver cómo otros, desde la distancia, la reinterpretan, la distorsionan hasta tal punto que dudan de tu propia vivencia, de tu propia palabra. Es algo que te obliga a una profunda introspección sobre la naturaleza de la percepción, sobre los mecanismos sutiles y poderosos a través de los cuales construimos nuestras realidades y, de manera aún más compleja, las realidades de quienes nos rodean. Voy a ser radicalmente honesta con ustedes en este punto. En aquel entonces, la presión mediática era una fuerza abrumadora, casi sofocante. Estábamos en medio de un rodaje intenso, sometidos a un escrutinio constante y despiadado. Y tanto Khan como yo éramos jóvenes, estábamos en la cúspide de nuestras carreras, experimentando un éxito global que, francamente, nos tomó por sorpresa. Estábamos navegando por aguas desconocidas en términos de fama internacional, un océano de atención que podía ser tan deslumbrante como peligroso. Había una química palpable en pantalla, eso es innegable. Creamos algo especial para la serie, algo que resonó de manera profunda y poderosa con el público. Y esa resonancia, esa conexión que logramos capturar y transmitir, a veces trasciende la pantalla, se fuga de los
límites de la ficción y se instala, de forma poderosa, en la imaginación colectiva. Lo que sucedió específicamente en ese instante que desencadenó todo, fue en esencia un malentendido monumental. O quizás sería más preciso decir, una interpretación desmedida, una exageración burda de algo que en su núcleo, era una situación bastante ordinaria, incluso mundana. Recuerdo vívidamente que estábamos en un evento, creo que estaba relacionado con la promoción de nuestra serie, un evento lleno de gente, de cámaras parpadeantes, de un murmullo constante de conversaciones y aplausos. El ambiente era vibrante pero también caótico. Y en medio de esa maraña de estímulos, Khan y yo estábamos conversando. Una charla totalmente normal, del tipo que tendrían dos compañeros de trabajo que comparten un proyecto y se conocen bien. Quizás estábamos comentando sobre alguna escena particularmente desafiante que habíamos grabado ese día, o quizás sobre la increíble energía del público presente, o simplemente nos estábamos riendo de alguna anécdota trivial. Cosas cotidianas que suceden entre colegas que pasan muchas horas juntos. Sin embargo, en ese preciso instante, alguien, sin previo aviso, tomó una fotografía. Una fotografía que, sacada de su contexto original, y alimentada por la voraz imaginación colectiva de las redes sociales, se transformó en algo completamente distinto. En esa imagen, se nos veía hablando muy, muy cerca. Y sí, estábamos cerca porque en medio de un evento bullicioso con una multitud densa a nuestro alrededor, a veces te ves obligado a inclinarte, a acercarte para poder escuchar con claridad la voz del otro. Era el ruido, la aglomeración de gente. Y en esa foto, por alguna conjunción astral o por la propia naturaleza de la lente, la expresión en nuestros rostros, el ángulo en el que estábamos, o simplemente la forma en que la luz incidía en ese momento, creó la ilusión de algo más. Algo romántico, algo íntimo, algo cargado de un significado que iba mucho más allá de una simple conversación profesional. Y ahí, amigos míos, comenzó la verdadera avalancha. Las redes sociales explotaron en un frenesí de especulaciones. Los titulares de los medios saltaban de una página a otra, de Met y Khan, ¿qué está pasando realmente? Una mirada que lo dice todo, es el comienzo de un romance, el secreto amoroso de las estrellas de la televisión. Y de repente una interacción casual entre dos compañeros de trabajo, una conversación normal y corriente, se metamorfoseó en una trama digna de las mejores telenovelas, una historia de amor clandestino que cautivaba la imaginación de miles, de millones. Y lo más fascinante y a la vez profundamente frustrante, era observar cómo la gente se aferraba a esa idea con una tenacidad férrea. Era como si se negaran a aceptar la explicación más sencilla, la más lógica. Éramos compañeros de trabajo, y estábamos teniendo una conversación, punto. Yo, al ver las noticias y los comentarios iniciales, me quedé realmente sorprendida. No tanto por la naturaleza del rumor en sí, sino por la magnitud de la distorsión, por lo desproporcionado que era el salto de la realidad a la ficción. Y luego, cuando la gente comenzó a escribirme directamente, a preguntarme con insistencia, a cuestionar mi versión, me di cuenta del verdadero alcance de ese malentendido. Me decían cosas como, Demet, ¿por qué lo niegas? Vemos la foto, vemos perfectamente cómo se miran. Y yo, en mi interior, no podía dejar de pensar, pero si solo estábamos hablando. Era una sensación desconcertante, como si mi propia experiencia, mi propia narración de los hechos, careciera del mismo peso o credibilidad que la narrativa fantasiosa que se había construido a mi alrededor. Y aquí, amigos, reside la esencia de lo que hoy quería compartir con ustedes. A veces la verdad cruda y desnuda, puede ser infinitamente menos emocionante, menos cautivadora, que la fantasía cuidadosamente elaborada que nuestra mente, o la de otros, decide crear. La gente en general anhela creer en historias de amor instantáneas, en conexiones predestinadas, en dramas secretos que se desarrollan entre bastidores. Y es perfectamente comprensible, después de todo, la ficción, tanto la literaria como la audiovisual, nos ofrece precisamente eso, ¿no es así? Nos brinda escapismo, nos permite soñar con posibilidades que a menudo escapan a nuestra propia realidad. Pero cuando esa fantasía, esa necesidad de creer en algo extraordinario, comienza a eclipsar y a distorsionar la realidad de las personas de carne y hueso, puede resultar, como mínimo, un poco desalentador. Khan, por su parte, siempre se mostró increíblemente profesional y comprensivo ante la situación. Él entendía perfectamente de dónde venían las especulaciones, pero también era consciente de la realidad de nuestros vínculos. Sabíamos que la química en pantalla era algo que habíamos logrado crear para la serie,
un componente esencial de nuestro trabajo como actores. Fuera de ese ámbito profesional, éramos amigos, colegas, y eso era todo. Y creo sinceramente que él también se sentía, en cierta medida, agobiado por el torrente constante de especulaciones. Pero ambos, a nuestra manera, intentamos mantener la calma, seguir adelante con nuestro trabajo, enfocarnos en nuestros proyectos y esperar a que la marea de rumores, tarde o temprano, amainara. Lo que aprendí de esa experiencia, y es una lección que quiero que ustedes también se lleven consigo, es la importancia crucial de no creer ciegamente todo lo que leemos o vemos. La imagen que se proyecta especialmente en el vertiginoso y a menudo artificioso mundo del entretenimiento puede ser radicalmente diferente de la realidad subyacente. Y esto no se trata de un intento deliberado de engañar a nadie, sino de reconocer que cada persona tiene su propia vida, sus propias interacciones privadas, y que esas interacciones, por muy mundanas que sean, no siempre encajan o cumplen las expectativas narrativas que el público o los medios han creado. La gente me decía con una convicción casi fanática, pero si se veía claro que había algo más, era obvio. Y yo, con toda la sinceridad y la paciencia que podía reunir, les respondía con la verdad. Les explicaba pacientemente la situación. Estábamos en un evento concurrido, el ambiente era ruidoso, nos habíamos acercado para poder comunicarnos. Y debo decir que algunas personas lo entendían perfectamente. Me decían, sí, claro, tiene sentido, es normal. Pero otras, lamentablemente, permanecían inamovibles en su postura. No, no te creo, insistían. Y ahí es donde reside la verdadera intriga, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil para algunas personas aceptar una explicación simple, lógica y completamente verosímil? Quizás sea porque hemos sido alimentados, a lo largo de los años, con un sinfín de historias de amor mediáticas, con romances hollywoodenses que han saturado nuestra cultura, y nos hemos acostumbrado a buscar esa chispa, ese indicio de algo extraordinario, en cada interacción. O quizás sencillamente hay quienes disfrutan enormemente de mantener vivo el misterio, de alimentar el drama, de construir narrativas complejas donde quizás solo hay sencillez. Y no pretendo juzgar a nadie, de verdad. Cada uno tiene su propia forma de procesar la información, de dar sentido al mundo que le rodea. Pero sí que quería, ante todo, aclarar para todos ustedes, mis seguidores más fieles y de confianza, que esa situación en particular, esa famosa foto, esa supuesta conversación reveladora, fue simplemente eso, una conversación entre compañeros de trabajo en un evento. No hubo nada más allá de eso. Y por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que la especulación sea algo intrínsecamente malo o que deba ser erradicado. La gente siempre va a especular, es parte de la naturaleza humana, y en el contexto de la vida pública, es casi inevitable. Pero lo que sí estoy pidiendo con todo el respeto del mundo, es un poco de empatía, un poco de comprensión. A veces las vidas de las personas reales no se parecen en nada a los guiones de las películas. A veces las cosas son de manera refrescante simplemente lo que parecen ser. Y si yo como persona involucrada, les digo con total honestidad que no pasó nada más, es porque en efecto, no pasó nada más. Mi intención primordial, siempre ha sido mantener una comunicación transparente y honesta con ustedes, compartir mi verdad, tal como la he vivido. Esta experiencia, en particular, me llevó a una profunda reflexión sobre la confianza. ¿En quién confiamos realmente para obtener información? ¿Nos fiamos de los titulares sensacionalistas y las interpretaciones de terceros, o confiamos en las palabras y la vivencia de las personas directamente involucradas? Y lo más paradójico es que a veces, incluso cuando las personas involucradas ofrecen su versión de los hechos, hay quienes prefieren aferrarse a la interpretación que más les atrae, que más les entretiene, o que mejor se ajusta a sus propias expectativas preconcebidas. Khan y yo, en aquel momento específico, éramos compañeros de equipo en un proyecto de gran envergadura. Había un profundo respeto mutuo, un profesionalismo intachable y una admiración genuina por el trabajo del otro. Y esa fue y sigue siendo nuestra relación, una relación de camaradería y respeto profesional. Y sí, la química en pantalla fue algo que ambos trabajamos con dedicación y pasión para crear, y fue algo que el público, de forma muy especial, amó y celebró. Pero esa es la magia intrínseca de la actuación. Es la habilidad de dar vida a personajes, a relaciones, que resuenan de manera profunda y significativa con la gente. Y cuando eso sucede es un indicador de éxito profesional, pero no necesariamente se traduce o se refleja en la esfera de la vida privada.
Así que para intentar resumir y encapsular un poco todo lo que hemos conversado hoy, lo que realmente quiero que se lleven de este encuentro es que esa famosa fotografía, esa supuesta conversación que generó tanta efervescencia y debate fue, en esencia, un simple y llano momento entre dos compañeros de trabajo en el contexto de un evento público. Las interpretaciones que surgieron a partir de ese instante fueron, en gran medida, el producto de la especulación desenfrenada, de la imaginación fértil, y de las altas expectativas que el público comprensiblemente tenía sobre nosotros como figuras públicas. Y aunque entiendo perfectamente que a veces es una tarea hercúlea separar la ficción de la realidad, especialmente cuando la química en pantalla ha sido tan palpable y convincente, la verdad sobre lo que realmente ocurrió, es esa, un momento profesional y nada más. Espero de corazón que este vídeo les haya proporcionado una comprensión más clara de esa situación en particular y sobre todo, que les sirva como un recordatorio valioso de que a veces, las cosas son mucho más sencillas y directas de lo que parecen a primera vista. Y que la transparencia, la honestidad y la comunicación abierta son pilares fundamentales en cualquier tipo de relación, ya sea personal o profesional. Muchísimas gracias de todo corazón, a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final, por haberme brindado su atención y por su apoyo incondicional y constante. Ustedes son una parte esencial e insustituible de este canal, de esta comunidad que hemos creado juntos. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les ha ocurrido alguna vez que al contar su versión de los hechos, no les han creído, a pesar de estar hablando con total sinceridad? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Adoro leerlos, aprender de sus experiencias y entablar debates enriquecedores con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante o revelador, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que la información llegue a más personas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y mucho más por compartir. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos ustedes.